La voz de mi madre cortó el aire de la vieja caravana como un cristal roto. Nos debe, Víctor, cada maldito euro. Él no preguntó qué quería decir. Solo se cernió sobre mí. Su mirada dura como el acero. Pagarás, gruñó. 2 años después, cuando la impresora de mi oficina empezó a escupir viejos registros bancarios con sus nombres, me di cuenta de que el universo lleva sus propios libros y los míos estaban a punto de equilibrarse. Me llamo Clara Navarro y, a los 29 años, soy una criatura de un lugar al que juré no volver nunca. Los Pedregales. En Castilla-La Mancha. No es un pueblo en el camino a ninguna parte importante. Es un destino final. Una isla polvorienta en un mar de trigo y girasoles, donde el cielo es demasiado grande y las vidas demasiado pequeñas. Aquí, el viento lleva los rumores de un extremo a otro de la calle mayor más rápido que una llamada y la historia de cada uno es propiedad común. Un libro raído que se pasa de mano en el bar. En correos. En los bancos de la iglesia los domingos. Todos conocen mi historia. O al menos la versión que les resulta cómoda, la de la hija de Juana. La que se marchó. Mi madre, Juana, fue una fija en el Mercadona durante 20 años. Sentada en un taburete detrás de la caja 3. Recuerdo el agotamiento permanente grabado alrededor de sus ojos. La línea fina y tensa de su boca que solo se suavizaba cuando contaba billetes. Para ella, todo en la vida era una transacción. Un artículo que escanear y sumar. Yo era el artículo más caro que había adquirido. Un cargo recurrente en su cuenta que nunca perdía ocasión de reprochar. Nos estás comiendo la casa y la huerta, Clara. Suspiraba con voz ronca de cigarrillos baratos y rencor. Su amor, si alguna vez existió, estaba enterrado bajo capas de sacrificios que ella misma se inventaba. Yo no era su hija. Era su deuda. Una parásita viva y respirando. Tras la muerte de mi padre, un hombre callado que se mató trabajando en el silo de cereales. El silencio de la caravana se volvió hueco e insoportable. Juana lo llenó con Víctor. Era un hombre grande, con voz atronadora que hacía vibrar las paredes de aglomerado barato y una sed por el vino peleón que estuviera de oferta esa semana. Creía que el volumen de su opinión era directamente proporcional a su verdad. Llegaba del trabajo de chapuzas oliendo a sudor, serrín y alcohol. Y el pequeño espacio de nuestra casa se encogía alrededor de él. Asfixiante. Se casó con mi madre y, al hacerlo, compró una participación en sus activos y pasivos. Yo figuraba en la segunda columna. La noche en que todo se rompió está grabada en mi memoria. No con el calor de la emoción, sino con la fría nitidez de una fotografía. Tenía 17 años e intentaba leer un libro de texto en la pequeña mesa de formica que servía de comedor. Isla de cocina y escritorio. El aire estaba cargado del olor a chorizo frito y de la tormenta de verano que se acercaba. Desde el dormitorio llegaron las voces. Empezaron como un gruñido bajo. El preludio habitual de su propia tormenta nocturna. El tema, como siempre, era el dinero, la luz, el pago de la furgoneta. El coste de existir en un pueblo que ofrecía poco y exigía todo. Las voces subieron. Un dúo feo y agudo de acusaciones y defensas. Entonces oí la voz de mi madre. Ya no era un quejido, sino un chillido que atravesó la pared fina. Nos debe, Víctor. La hemos alimentado. Le hemos puesto techo durante 17 años. Nos debe. La puerta del dormitorio se abrió de golpe y golpeó la pared. Víctor estaba allí. Cara enrojecida.
Su corpachón llenando el marco. No miraba a mi madre. Me miraba a mí. No dijo una palabra. Solo empezó a caminar hacia mí. Sus botas de trabajo pesadas sobre el linóleo. El aire crepitaba. Se cernió sobre la mesa. Su sombra tragándose la luz de la bombilla desnuda. Apoyó las manos en la mesa. Nudillos blancos. Y se inclinó. El olor agrio del vino me golpeó. ¿Oíste a tu madre? Gruñó. Voz baja más aterradora que cualquier grito. Cada bocado de comida. Cada hilo que llevas en la espalda. Es una deuda y la pagarás. No me tocó. No hacía falta. Su presencia era una fuerza física. Una promesa de violencia contenida por un hilo que yo sentía vibrar en el aire entre nosotros. Miré por encima de su hombro buscando a mi madre. Estaba en el marco de la puerta del dormitorio. Brazos cruzados. No miraba a Víctor. Miraba un punto en la pared lejana. Expresión en blanco como un libro de cuentas cerrado. Era cómplice en su silencio. Fiadora de su amenaza. En ese momento apartó la mirada y, al hacerlo, cortó el último hilo raído que me unía a ella. No dormí esa noche. Esperé. Escuchando los truenos fuera y los ronquidos de su dormitorio. Hasta que la primera luz gris del amanecer se filtró por la ventana grasienta de la cocina. Me moví sin ruido. Saqué una mochila gastada del fondo del armario y la llené con las pocas cosas que eran solo mías, 3 mudas. Un libro viejo. Los 74 euros ahorrados de un verano de trabajo escondidos en un calcetín. Atravesé el pequeño salón. Pasé junto al sillón donde Víctor roncaba. Pasé junto a la puerta donde mi madre había estado y me había condenado con la mirada. Abrí la puerta de la caravana, que protestó con un chirrido. Y salí al aire húmedo de la mañana. No miré atrás. El recuerdo de su cara. De los ojos de ella apartados. Era una marca en mi alma. Una herida invisible que dolía más que cualquier golpe físico. Nadie en los Pedregales intervino. Debieron verme caminando por la carretera comarcal con la mochila al hombro. Un fantasma en la niebla matutina. Pero en un pueblo así, una puerta cerrada es frontera soberana. Lo que pasa detrás es asunto de familia. La señora Martínez de al lado, que a veces me daba galletas. Más tarde diría a la gente que siempre pensó que Juana era dura con esa chica. El cartero. Don Antonio. Sacudiría la cabeza y diría que era una pena. Pero su compasión era moneda sin valor. Pasiva. Inútil. Ofrecida solo después de que la transacción estuviera hecha. Vieron el humo. Pero nunca se les ocurrió llamar a los bomberos. Solo miraron cómo ardía. En el autobús. Kilómetros lejos. Viendo cómo el paisaje llano de Castilla se deslizaba. Hice un juramento. Una promesa fría y silenciosa. No a Dios ni al universo. Sino a mí misma. Nunca volvería. Borraría los Pedregales. A Juana y a Víctor de mi vida. Me convertiría en otra persona. Alguien que no debiera nada a nadie. Pero algunos juramentos están hechos para romperse. Y yo estaba a punto de romper el mío. No regresando como mendiga o hija pródiga, sino como auditora. Ellos creían que yo siempre sería la chica asustada acurrucada en la mesa de la cocina. Una deuda en sus libros para cobrar eternamente. Se equivocaban. Estaba a punto de aprender a equilibrar las cuentas. Y me aseguraría de que pagaran hasta el último céntimo con intereses. La chica que salió de aquella caravana al amanecer desapareció de verdad. Me encargué de ello. En Madrid,
A 2 horas de Los Pedregales. El anonimato era el mayor regalo de la ciudad. Calles rectas y anchas. Edificios de ladrillo discreto. Gente demasiado ocupada con su propia vida para preocuparse por la tuya. Era el lugar perfecto para convertirme en fantasma. Encontré trabajo en las entrañas de la bestia, Iber Translogística. Una gran empresa de transporte. Era una calculadora de números en el departamento de contabilidad interna. Metida en un cubículo beige en la tercera planta de un edificio de cristal y acero que zumbaba con la energía constante del comercio. Mi mundo se convirtió en una cuadrícula de hojas de cálculo. Un paisaje de libros mayores. Facturas y conciliaciones de pagos. Los números eran mi refugio. Limpios. Absolutos. Sin emoción. Una columna cuadraba o no. Un gasto estaba justificado o no. No había zonas grises. Resentimientos ocultos. Voces gritando lo que se debía. En la lógica predecible de la contabilidad encontré la paz y el orden que me habían robado en la infancia. El clic constante del teclado era un ritmo que ahogaba los ecos del pasado. El olor estéril a tóner y papel era antídoto contra el recuerdo del vino barato y la carne frita. Mis días eran para la empresa. Pero mis noches para mí. Me matriculé en clases nocturnas en la Universidad Complutense. Persiguiendo lo único que sabía que sería mi armadura y mi arma, el título de auditora colegiada. El trabajo era agotador. Salía del cubículo a las 5. Cogía un sándwich insípido de la máquina y me sentaba en un aula iluminada por fluorescentes hasta las 10. La cabeza nadando en códigos fiscales y principios de auditoría. Me alimentaba de café negro y una furia fría y silenciosa que nunca dejaba ver. Mientras los demás hablaban de ascensos y despachos con vistas. Yo veía en el título un escudo. Una llave. Era la forma de construir una versión de mí misma intachable. Una fortaleza de competencia tan alta y tan gruesa que nadie de mi pasado pudiera tocarme jamás. El día que recibí la carta confirmando que había aprobado el examen final no celebré. Solo doblé el papel. Lo guardé en el cajón y sentí un clic sombrío de satisfacción. Como un cerrojo que se cierra. Para mis compañeros era un enigma. Y cultivé esa reputación con cuidado meticuloso. Era Clara Navarro. La callada de contabilidad que nunca fallaba una fecha límite. Educada pero distante. Nunca hablaba de familia. Nunca mencionaba mi pueblo. Nunca me unía a ellos para tomar algo después del trabajo. Mis fines de semana eran una página en blanco que me negaba a dejar que colorearan. Que tengas buen fin de semana. Clara. Decían los viernes por la tarde. Igualmente. Respondía con una máscara agradable e impenetrable. Comía en mi escritorio. Mirada fija en la pantalla. Creando una barrera invisible que desalentaba la conversación. No sabían nada de mí y esa era mi mayor seguridad. Era un libro mayor en blanco. Un expediente nuevo. La chica de Los Pedregales era un registro sellado archivado en un rincón de mi mente que nunca visitaba. Pero el pasado tiene forma de exigir pago. Una vez al mes. El día 1. Caminaba hasta Correos en la pausa del almuerzo y enviaba un giro de 300 euros a una dirección en Los Pedregales. No era un regalo. No era acto de deber filial. Era un peaje. Una cuota que pagaba para mantener a los fantasmas a raya. Imaginaba el dinero llegando. Mi madre arrebatándolo del buzón. Sus labios finos torciéndose en una sonrisa de vindicación. Nunca llamó para dar las gracias. Un gracias habría implicado regalo. Y esto no era regalo. Era pago de una deuda fraudulenta. No escrita e impagable. Sus llamadas llegaban esporádicamente.
Normalmente un domingo por la noche, cuando mi guardia estaba baja y la soledad de mi pequeño piso se sentía más aguda. El identificador de llamadas mostraba el prefijo de mi pueblo y un nudo frío se me apretaba en el estómago. Siempre contestaba. No sé por qué. Quizá una necesidad morbosa de confirmar que el monstruo seguía encerrado a 2 horas de distancia. Su voz. Cuando llegaba, era siempre la misma, un tono quejumbroso que no había cambiado en una década. Clara. Soy tu madre. Nunca esperaba respuesta. La furgoneta de Víctor necesita cambio de embrague. ¿Sabes lo que cuesta? Las conversaciones nunca eran sobre mí. Eran informes de sus eternos problemas financieros. Cada una factura pasivo-agresiva enviada directamente a mi oído. Y siempre, antes de colgar. El estribillo, ¿sabes qué nos debes? Clare. No olvides nunca quién te alimentó y te puso techo cuando no valías nada. Mi respuesta era siempre la misma. Con voz deliberadamente plana y calmada, estoy haciendo los pagos. Mamá. No es suficiente. Espetaba ella. Nunca es suficiente. Después de colgar. Las manos me temblaban. Me quedaba de pie en medio del salón silencioso y me obligaba a respirar. En mi mente llevaba otro tipo de libro mayor. No de dinero. Las partidas eran distintas, partida 1. Infancia, partida 2. Protección de madre, partida 3. Sensación de seguridad en mi propia casa. El saldo de ese libro crecía con cada llamada. Y la deuda estaba toda de su lado. Miraba el título de auditora colgado en la pared y susurraba al cuarto vacío, ya casi es hora de cerrar los libros. El catalizador llegó disfrazado de fusión empresarial. Ibertrans Logística adquirió una competidora regional más pequeña y durante meses la oficina fue un mar de cambios e incertidumbre. Departamentos se fusionaron. Sistemas se integraron. Empleados se barajaron como cartas. Mantuve la cabeza baja e hice mi trabajo. Mi competencia silenciosa me convirtió en ancla fiable en la tormenta. Cuando el polvo se asentó, me ofrecieron un ascenso. Implicaba traslado a la sede central en el centro de Madrid y un rol ampliado, auditora interna senior con supervisión de las nuevas sucursales regionales. Con el nuevo cargo llegaron nuevas llaves. Me dieron el nivel más alto de acceso al software integrado de contabilidad de la empresa. Desde mi nuevo cubículo ligeramente más grande podía acceder a los registros financieros de todas las oficinas. Almacenes y proveedores registrados desde Bilbao hasta Sevilla. Las primeras semanas fui meticulosa. Pasando los días familiarizándome con los nuevos sistemas. Corriendo informes de diagnóstico y cruzando listas de proveedores para buscar redundancias. Fue un martes por la tarde. Durante una auditoría rutinaria de proveedores de servicios en Castilla-La Mancha. Cuando mi mundo se detuvo. Desplazaba una larga lista alfabética de servicios de jardinería. Fontaneros y proveedores de mantenimiento. Y entonces lo vi. El nombre saltó de la pantalla como si estuviera escrito en sangre. Suministros Navarro. Proveedor local de mantenimiento. Mi aliento se quedó atrapado. El ratón se detuvo sobre el nombre. Tenía que ser coincidencia. Tenía que serlo. Pero la sucursal indicada era Los Pedregales. Mi corazón empezó a latir como un tambor pesado contra las costillas. Las manos se me helaron. El ruido ambiental de la oficina, teléfonos. Murmullos. Aire acondicionado, se convirtió en un rugido lejano. Solo existía la pantalla y ese nombre. Con mano temblorosa hice clic en el perfil del proveedor. La dirección era la misma de la caravana de la que huí una década atrás. El contacto, Víctor Navarro. El pasado ya no era solo memoria. Me había encontrado.
Se había infiltrado en mi santuario. Mi fortaleza de números. Ellos no solo habían estado cobrando los 300 euros que enviaba cada mes. Habían encontrado la forma de sangrar a la misma empresa que había sido mi salvación. Miré el nombre una y otra vez. Víctor Navarro. Proveedor fraudulento. Mi padrastro fraudulento. Una ola fría y afilada me recorrió. Mezcla de terror y una claridad exaltante y aterradora. El libro mayor en mi mente ya no era metáfora. La auditoría ya no era ejercicio teórico. El universo acababa de entregarme los libros. Y mis manos ya no temblaban. El resplandor azul blanco estéril del monitor era la única luz en mi cubículo. Fuera de la ventana. Madrid era un borrón brillante de movimiento. Pero dentro. El tiempo se había detenido. Suministros Navarro. El nombre era un fantasma. Un espectro de una vida enterrada que ahora atormentaba el mundo prístino y lógico que había construido con tanto cuidado. La conmoción inicial duró solo un instante. Luego tomó el control la auditora. Mis manos, que habían estado congeladas, empezaron a moverse con precisión firme y deliberada. Clic. Se abrió el historial de pagos del proveedor. Mis ojos escanearon las columnas. El cerebro procesando automáticamente las cifras. Las cantidades eran imposibles, decenas de miles de euros al año. Remontándose casi 8 años por mantenimiento local en un pequeño almacén de bajo tráfico en Los Pedregales. Inconcebible. El primer aviso rojo era una bandera ondeando en un huracán. Mi formación entró en acción. Una serie de pasos metódicos tan arraigados como respirar. Primero. Legitimidad. Abrí una nueva pestaña y navegué al registro mercantil central. Tecleé Suministros Navarro. Ningún resultado. Probé variaciones. Nada. No había sociedad. Ni autónomo registrado. Legalmente. La empresa no existía. Era un fantasma. Luego comprobé el registro municipal de Los Pedregales para licencia de actividad local. Otro callejón sin salida. Esto no era mala contabilidad. Era fabricación deliberada. Una empresa fantasma construida solo con un nombre y una dirección postal, la parcela 114B de la carretera del Polvo. Mi antigua dirección. Mi antigua cárcel. Las facturas se enviaban al mismo remolque oxidado donde mi madre me había acusado de ser una parásita. La ironía era tan amarga que sabía a ácido. Habían convertido mi casa de la infancia en la sede de una empresa criminal. Empecé a sacar las facturas una a una. Copias digitales guardadas en el servidor de la empresa. El trabajo de las siguientes 3 semanas se convirtió en una obsesión nocturna secreta. De día era Clara Navarro. La auditora eficiente y callada. Cumplía mis tareas habituales con precisión impecable. Cara máscara de calma profesional. Pero por la noche mi piso se convertía en sala de guerra. Compré una impresora barata y un tablero de corcho grande. Cada tarde descargaba un nuevo lote de facturas de Suministros Navarro y las imprimía. El zumbido y clic de la impresora era el único sonido en mi pequeño piso ordenado. Un latido mecánico contando sus pecados. Los patrones aparecieron rápido. Las facturas eran una lección magistral de fraude de bajo nivel y alto volumen. Eran lo bastante pequeñas para pasar los controles automáticos. Aprobadas por un jefe de sucursal que o era increíblemente incompetente o recibía una comisión. Sospechaba lo primero. Víctor era un matón. No un genio. Se había apoyado en la pereza. No en una conspiración. Había facturas por retirada de escombros del aparcamiento por 450 euros los días 1 y 15 de cada mes durante 6 años seguidos. Incluso en pleno invierno cuando el aparcamiento estaba bajo medio metro de nieve.
Cargos por reparaciones urgentes de fontanería en fechas en que los registros internos del almacén no mostraban ningún problema. Facturas por litros de limpiador industrial. Sacos de sal para carreteras y cajas de bombillas que nunca se pidieron. Nunca se enviaron y nunca se recibieron. Crucé los números de factura con los manifiestos de envío del almacén de los Pedregales. Nada. Saqué las solicitudes internas de trabajo. Nada. Eran pagos por servicios nunca prestados. Por bienes que nunca existieron. Eran mentiras convertidas en dinero. Cada factura impresa era una pieza del puzzle. Las clavaba en el tablero. La pared de mi salón desapareciendo lentamente detrás de un mosaico de su codicia. Las unía con hilo rojo, trazando los patrones del engaño. Una línea desde un cargo recurrente por limpieza de canalones hasta otro por parcheo de tejado que siempre se facturaba la semana siguiente. Una telaraña de servicios fantasma. Todos llevando al mismo apartado de correos. A la misma cuenta bancaria. Era feo y era hermoso. Era el caso más perfecto y hermético de fraude que había visto nunca. Guardé cada archivo. Cada cruce. Cada prueba negativa en un disco duro externo encriptado. Hice copia de la copia. No era solo auditora. Era archivista de su caída. La última noche de mi investigación silenciosa. Mientras revisaba las primeras facturas de hacía 8 años buscando el origen del esquema. ¿Lo encontré? Era una factura por una cantidad inusual mayor. Fechada solo unos meses después de que yo me marchara a Madrid. El concepto principal era vago, limpieza exhaustiva de propiedad. Pero la sublínea en el campo de descripción me dejó sin aire. Clara Navarro, asistencia 40 horas. Mi cuerpo se puso rígido. La frialdad profesional que había mantenido 3 semanas se rompió. Por un momento volví a tener 17 años. De pie en aquella caravana asfixiante. Recordé las tareas interminables y sin agradecimiento, cortar el césped irregular bajo el sol abrasador de Castilla. Limpiar canalones atascados de hojas podridas. Fregar suelos mientras Víctor veía la televisión. Su presencia una amenaza constante. Recordé cómo mi madre inspeccionaba mi trabajo. Labios fruncidos. Siempre encontrando un fallo. Nunca fue una hija ayudando a su familia. Era trabajo de sierva. Mi esfuerzo. Mi miedo. Mi sumisión. Lo habían calculado. Cuantificado y asignado un valor en euros. Habían construido una empresa con mi miseria. Un temblor empezó en mis manos. Un estremecimiento profundo y violento. No solo me habían golpeado con palabras y amenazas. Habían tomado mi humillación y la habían vendido. Aquella única línea era más condenatoria que todas las facturas falsas juntas. Era el nexo donde su crueldad personal y su delito empresarial se volvían uno. La vergüenza que había cargado durante una década. La sensación de no valer nada. De ser una deuda. Se transformó instantáneamente en otra cosa. Se volvió prueba fría. Dura y admisible. Mi memoria era ahora un arma. Mi humillación era ahora la prueba a. La parte primal de mi cerebro gritaba por confrontación, llamarles. Oír sus negaciones balbuceantes. Lanzarles su hipocresía y sus delitos a la cara por teléfono. Pero silencié esa voz. Ese era su método, ruidoso. Sucio. Emocional. Un grito no lograría nada salvo satisfacción fugaz. Mi venganza no sería una pelea a puñetazos. Sería una auditoría. Sería silenciosa. Metódica y absoluta. Ellos vivían en un mundo de amenazas y gritos. Yo vivía en un mundo de números. Y los números, a diferencia de los recuerdos, son irrefutables. Mi caso estaba completo.
Sabía exactamente qué hacer. El primer paso fue el más duro. Requería salir de las sombras de mi investigación meticulosa y entrar en el sistema mismo. Una acusación de Clara Navarro sería sospechosa. Cargada por una historia que no conocían pero quizá intuyeran. La acusación tenía que venir de la nada. De la máquina misma. Un miércoles por la noche conduje hasta una biblioteca pública al otro lado de la ciudad. Usando uno de sus terminales creé una dirección de correo anónima desechable. Desde allí redacté un mensaje a la línea confidencial de denuncias del Comité de Auditoría Interna de Ibertrans. El informe era una obra maestra de prosa corporativa fría. Sin emoción. Sin especulación. Sin ninguna pista de conocimiento personal. Puro dato. Al Comité de Auditoría Interna, este es un aviso automático generado por una herramienta analítica de terceros. El proveedor ID 70074, Suministros Navarro. Sucursal Los Pedregales, ha sido identificado por posibles irregularidades de facturación. El análisis de datos de pago de los últimos 36 meses fiscales indica una frecuencia y consistencia estadísticamente improbable de facturación por mantenimiento rutinario y de emergencia, superando los promedios de la sucursal en un 450%. Además, un alto porcentaje de facturas carece de números de orden de trabajo correspondientes en los registros digitales del almacén. Se recomienda una auditoría de campo prioritaria para verificar servicios prestados frente a pagos realizados y descartar inflación de facturas del proveedor. Adjunté una única hoja de cálculo muy redactada mostrando las frecuencias anómalas sin revelar nombres. Pulsé enviar. Borré la cuenta. Limpié la caché del navegador y salí de la biblioteca con el corazón martilleando. Había encendido una mecha en las entrañas de la bestia corporativa. Ahora solo podía esperar y fingir que no olía a humo. La respuesta fue más rápida de lo que esperaba. 2 días después. Un correo con asunto, acción, auditoría de campo sucursal Los Pedregales, apareció en mi bandeja de entrada departamental. Como nueva auditora senior de la región. Estaba en la lista de distribución. Mi aliento se cortó al leer los nombres del equipo de auditoría enviado desde la oficina de Toledo. Era real. Los engranajes giraban. Sentí una combinación vertiginosa de terror y euforia. Había puesto en marcha un maremoto y ahora estaba en la orilla viéndolo acercarse. La semana siguiente fue la más larga de mi vida. Cumplía mi trabajo con expresión plácida, corriendo informes y asistiendo a reuniones, mientras un reloj interno contaba los segundos hasta la detonación. Las noticias del terreno llegaban en fragmentos. El equipo de auditoría había llegado a Los Pedregales. Me enteré por un comentario casual en una llamada de conferencia. Luego llegó una pieza de ironía perfecta y condenatoria. El auditor jefe llamó a nuestro jefe de departamento pidiendo consejo procedimental y oí el final de la conversación. Sí. Es un caso extraño, decía el jefe de departamento. De espaldas a mí. El jefe de sucursal de aquí parece despistado. Dice que el proveedor, un tal Víctor Navarro, es un pilar de la comunidad. Al parecer el tipo presumía la semana pasada de que su negocio crecía tan rápido que la empresa debía de estar encantada con su trabajo. Tuve que agarrarme al borde del escritorio para que las manos no me temblaran. La arrogancia. La confianza ciega de un hombre que se creía intocable. Pensaba que venían a darle una medalla. No a leerle sus derechos. No tenía ni idea de que la mujer cuya infancia había monetizado estaba a 2 horas de distancia, viendo cómo su mundo se preparaba para arder. El momento decisivo llegó un jueves por la mañana. No con un estruendo, sino con el suave pin de un nuevo correo. Mi bandeja estaba inundada como siempre. Pero este asunto me heló la sangre: solicitud urgente de verificación de pagos, proveedor 774 Suministros Navarro. Mi nombre estaba en copia.
Mis ojos recorrieron el cuerpo del mensaje. Mi mente adelantándose a las palabras. Era del auditor jefe en Los Pedregales. Equipo. Estamos en el lugar y nos hemos topado con un muro. El jefe de sucursal de Los Pedregales no puede aportar órdenes de trabajo firmadas ni albaranes de recepción para más del 90% de las facturas presentadas por Suministros Navarro en los últimos 2 años. Afirma que el proveedor lo gestionaba todo y solo enviaba las facturas. Necesitamos verificar desde vuestra sede. ¿Podéis pedir a alguien de contabilidad interna que haga una verificación completa de estos registros de pago frente a los manifiestos de envío y solicitudes de trabajo del sistema? Dada su nueva supervisión de estas sucursales, por favor asignadlo a Clara Navarro. Necesitamos esto cuanto antes. Leí la última frase 3 veces, por favor asignadlo a Clara Navarro. Una sonrisa lenta y fría tocó mis labios. Una pequeña grieta en mi máscara de compostura. Era perfecto. Era poético. El universo no solo me ofrecía venganza. Me entregaba el hacha oficial del verdugo y me pedía que la afilara. El mismo sistema que ellos habían explotado ahora pedía formalmente que yo, su víctima silenciosa, fuera quien documentara sus delitos. Persona adecuada. Momento adecuado. Lugar adecuado. Respondí al correo al instante, recibido. Me encargo inmediatamente. No necesitaba buscar los datos. Los tenía todos prístinos y organizados en mi disco duro encriptado. Pero seguí los trámites oficiales. Mis clics resonando en el silencio de mi cubículo. Abrí el servidor de la empresa. Mis nuevas credenciales dándome acceso a todo. Durante la hora siguiente trabajé con la concentración intensa y desapegada de un cirujano. Para cada factura fraudulenta que el auditor de campo había señalado, creé un paquete de respuesta. Factura 4.855, parcheo urgente de tejado por 200 euros. Adjunté el parte meteorológico del almacén para esa fecha, cielo despejado. Sin precipitaciones. Adjunté el registro de mantenimiento, ninguna fuga reportada. Factura 4.912, 20 sacos de sal industrial para carreteras por 50 euros. Adjunté el manifiesto de envío de esa semana, ninguna entrega recibida de Suministros Navarro. Factura 533, retirada de escombros del aparcamiento por 450 euros. Adjunté una imagen de satélite del almacén de ese día. Disponible públicamente en un servicio meteorológico. Mostrando el aparcamiento limpio e intacto. Una a una construí su ataúd usando sus propias mentiras como madera y mi evidencia como clavos. Cuando compilé todas las pruebas de los últimos 2 ejercicios fiscales, una montaña de pruebas condenatorias. Imprimí una hoja resumen. Al alcanzarla, mi brazo rozó una caja de cartón pequeña en mi escritorio. Una caja de papeles viejos que había traído de casa. La caja se volcó y un único papel amarillento de cuaderno cayó al suelo. Lo recogí. Reconocí al instante la letra arañada y hacia atrás. Era de mi madre. Debía de haberlo metido a toda prisa hacía una década. Un artefacto olvidado de mi antigua vida. Era un libro mayor. El suyo. En él había una lista cruel e itemizada, aparatos Clara 1, 200 euros. Ropa escolar cursos 9 a 12, 400 euros. Comida estimada anual 2.500 euros por 17 años. Al final de la página. Un total final estaba rodeado con bolígrafo grueso y furioso. Clara nos debe 28.700 euros por costes de crianza. Miré el papel. Aquel número patético y odioso. Durante años aquella deuda invisible me había pesado. Una carga que ella me había atado a la espalda. Miré del papel amarillento en mi mano al total grandioso del fraude en la pantalla del ordenador, 480.000 euros. Lentamente. Deliberadamente.
Coloqué el libro mayor manuscrito en el escritorio junto al teclado. Estaba destinado a ser mi acusación. La prueba de mi deuda de por vida. Pero ahora era solo una nota a pie de página. Un prólogo patético a la verdadera historia de lo que se debía. El veredicto que ellos habían escrito para mí estaba a punto de ser anulado por un veredicto mío. Adjunté el archivo final al correo. El dedo flotando sobre el ratón. El caso estaba cerrado. Los libros estaban equilibrados. Miré la letra de mi madre una última vez y pulsé enviar. Después de pulsar enviar, el mundo no cambió. Las luces de la oficina zumbaban su melodía monótona. Un teléfono sonaba sin respuesta al fondo del pasillo y el tráfico de la ciudad fluía en sus patrones habituales de la tarde. No hubo trueno. Ninguna señal del cielo. El correo. Mi bomba digital. Era solo un paquete de datos ahora sentado silenciosamente en un servidor de Toledo. Pero había cruzado un umbral. No había vuelta atrás. Recogí mi maletín. Conduje a casa entre luces rojas de freno y cumplí los gestos de una tarde normal. Calenté una cena congelada. Vi las noticias sin verlas y lavé mi único plato y tenedor. Todo el tiempo estaba esperando. No una respuesta. No un resultado. Sino el momento adecuado. El momento de certeza absoluta. Cuando los engranajes que había puesto en marcha estuvieran completamente engranados y ya no pudieran detenerse. Ese momento llegó alrededor de las 9. Un aviso sonó en mi teléfono del trabajo, una notificación automática de que el archivo de auditoría que había enviado había sido accedido y descargado por el jefe del departamento legal. La mecha ya no solo estaba encendida. Había llegado a la pólvora. Caminé al salón y me planté ante el tablero de corcho. La pared de facturas unidas por hilos rojos parecía el mapa frenético de una conspiración. Mi conspiración. Mi verdad. Miré los nombres. Las fechas. Los cargos fraudulentos y supe qué tenía que hacer después. Esto no estaba completo. No hasta que lo oyeran de mí. No hasta que cerrara la cuenta en persona. O tan cerca como pudiera. El teléfono me pesaba en la mano de forma extraña. No había marcado ese número en 3 años. La última vez había sido otra de las convocatorias de mi madre un domingo por la noche para pedir dinero. Una conversación que terminó con ella colgándome. Después borré el contacto. Pero los 10 dígitos estaban marcados en mi memoria como hierro de ganado. Los tecleé despacio. Deliberadamente. Mi pulgar flotó sobre el icono verde de llamada. Mi corazón era un tambor frío y constante. Esto no era el acto de una chica asustada buscando a una madre que echaba de menos. Era el acto de una auditora notificando a un titular de cuenta que su línea de crédito había sido cancelada. Pulsé el botón. El teléfono sonó 1. 2 veces. Al tercer tono ella contestó. ¿Diga? Su voz era fina. Cansada y teñida del familiar filo de irritación. Como si mi llamada fuera una interrupción molesta de su programa de televisión. 3 años de silencio y ese era el saludo. Soy Clara, dije. Voz uniforme. Sin traicionar nada. Hubo una pausa. Oía las risas enlatadas de una sitcom de fondo. ¿Clara? Repitió. Tono pasando a una sospecha cansada. ¿Qué quieres? Supongo que tu giro de este mes llegará tarde. No, dije con calma. No es por el giro. Dejé pasar un latido de silencio, permitiendo que el espacio entre nosotras se llenara de su impaciencia. Mamá. La empresa está investigando a Suministros Navarro. Las risas de la sitcom se cortaron de golpe como si hubiera buscado el mando a tientas. El silencio que siguió estaba cargado. Eléctrico.
Durante 5 segundos enteros no hubo nada más que estática. Luego su voz regresó. Ya no cansada, sino un chillido agudo y aterrado tan familiar que los músculos de mi espalda se tensaron. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Víctor dice que unos hombres de la ciudad estuvieron aquí. De los auditores. Dice que estaban haciendo preguntas. Sacando archivos. Fuiste tú. ¿Verdad? Es culpa tuya. La acusación fue inmediata. Refleja. En su mundo toda desgracia era algo que asignar. Una culpa que colocar. Yo era, como siempre, el blanco más conveniente. La yo antigua. La de 17 años. Habría retrocedido. La yo antigua habría tartamudeado. Defendido o llorado. Pero esa chica ya no existía. Solo estoy haciendo mi trabajo, dije. Voz plana e inexpresiva como tono de llamada. ¿Tu trabajo? Chilló. Voz subiendo en histeria. Tu trabajo es destruirnos después de todo lo que hicimos por ti. Después de criarte. Alimentarte. ¿Impedir que te echaran a la calle? Nos debes. ¿Clare? Nos debes toda tu vida. No puedes dar la espalda a tu madre. Ahí estaba. El texto fundacional de mi infancia. El pilar central de toda su visión del mundo. Nos debes. Las palabras flotaron en el aire entre los Pedregales y Madrid. Habían sido mis cadenas durante tanto tiempo. Un peso que pensé que llevaría siempre. Pero oyéndolas ahora. Después de ver los números. Después de leer las facturas. Después de entender la profundidad de su codicia parasitaria. Las palabras no tenían poder. Eran solo ruido. Tomé una respiración lenta y deliberada. No estoy dando la espalda. Mamá. Dije. Y mi voz era baja. Casi un susurro. Pero cortaba su histeria como una navaja. Solo estoy enviando la factura. La línea se quedó en silencio otra vez. Casi podía ver su cara. La confusión luchando con la rabia. ¿Qué factura? ¿De qué hablas? De la que habéis estado acumulando durante 8 años con la empresa. 480.000 euros. Más o menos. La auditoría está terminada. Los papeles van de camino a la fiscalía. El chillido que siguió fue inhumano. Eres un monstruo. Después de todo lo que te dimos. Te crié y esto es lo que haces. Escuché sin interrumpir. Dejé que gritara hasta que se quedó sin aliento. Cuando finalmente paró. Solo dije. Pagasteis con mi infancia. Ahora yo cobro con la vuestra. Colgué. El resto fue mecánico. El informe interno se convirtió en caso penal. La Guardia Civil apareció en los Pedregales. Los medios locales se hicieron eco. El pueblo entero estalló en rumores. La iglesia se llenó de susurros. La cantidad, casi $500.000, era demasiado grande para digerirla. En un lugar donde un buen año significaba llegar a fin de mes y una furgoneta nueva era signo de prosperidad increíble. 480.000 euros no era un malentendido. Era una traición de escala que su mentalidad de pueblo pequeño no podía absorber ni perdonar. La opinión pública cambió de la noche a la mañana. De repente todo el mundo recordaba cosas. El genio de Víctor ya no era, un poco fuerte. Era aterrador. Las quejas constantes de Juana sobre el dinero ya no eran una manía, sino señal de una codicia profunda. La señora Martínez, que nunca intervino cuando los gritos atravesaban las paredes finas de la caravana. Ahora se inclinaba sobre la valla y decía en voz baja, siempre me preocupó esa pobre chica. ¿Clare?
Tan callada. Tan asustada. Siempre pensé que Juana era terriblemente dura con ella. Menos mal que se escapó cuando pudo. Mi madre intentó defenderse en el único escenario que le quedaba, la opinión pública de la iglesia los domingos. Hizo un espectáculo público de su dolor. Una actuación de piedad y victimismo. Lloró ante la congregación. No por sus delitos sino por su mala suerte. Habló del terrible calvario que atravesaba su familia. De las mentiras que se extendían. Y luego habló de mí. No usó mi nombre. Habló de la hija pródiga. De la hija desagradecida que había olvidado a su propia madre. De la serpiente que había criado sin saberlo en su propia casa. Se presentaba como la matriarca justa traicionada y a mí como la villana. La hija antinatural que se había vuelto contra su propia sangre. Podría haber funcionado. El pueblo adoraba una buena historia de perdón y drama familiar. Pero cometió un error fatal. Podía llorar por una hija desagradecida. Pero no podía llorar para borrar la cifra. €500.000 era un pecado de magnitud que las colectas y la escuela dominical no podían absolver. El acto de desagradecimiento ahora estaba inextricablemente unido a una suma que podría haber pagado la mitad de las hipotecas de su calle. Su actuación cayó en oídos sordos. Mi teléfono empezó a sonar. Números desconocidos con prefijo de Los Pedregales. Periodistas locales sin duda buscando una cita de la hija misteriosa y vengativa. Los ignoré todos. Mi declaración ya estaba hecha. Archivada y presentada por triplicado. No tenía palabras para ellos. Pero sí tenía un mensaje final que enviar. Entré en internet y encontré el número de la única floristería de Los Pedregales. Pedí el ramo más grande y extravagante de lirios blancos que tuvieran, lirios para un funeral. Pagué con una tarjeta de prepago anónima. En la tarjeta escribí 4 palabras simples, por toda deuda pagada. Pedí que lo entregaran en la iglesia el domingo por la mañana. Justo antes del servicio. Sabía que ella estaría allí. Sabía que lo vería. Era un mensaje solo para ella. La florista, que también era la mayor cotilla del pueblo, hizo que la historia del ramo anónimo y opulento y su mensaje críptico corriera por todo el pueblo antes del mediodía. Mi madre. Según me contaron después quienes estuvieron presentes. Vio la tarjeta y su cara se puso blanca. Se la arrebató al sacerdote y la hizo confeti allí mismo en el vestíbulo de la iglesia. Máscara de furia. Pero el gesto fue inútil. Todos lo habían visto. Todos lo sabían. Podía romper la nota. Pero no podía romper la portada del periódico regional que había recogido la historia y la publicó con un titular crudo. Brutal e inescapable. La información se había filtrado de una fuente anónima dentro de la empresa. Una pieza final y condenatoria de la narrativa. Los titulares arrancaron todas sus mentiras cuidadosamente construidas y dejaron solo la fría y fea verdad para que la viera todo el país, fraude familiar destapado por su propia hija. Una semana pasó en un extraño silencio amortiguado. La historia se había convertido en un fijo de los medios locales en Los Pedregales. Pero dentro de los muros de Ibertrans descendió un silencio profesional. Mi nombre nunca se mencionó en ningún memorándum. Nunca se pronunció en ninguna reunión. Sin embargo, sentí un cambio en la atmósfera a mi alrededor. Ya no era la mujer invisible de contabilidad. Era un fantasma con historia. Los compañeros callaban cuando me acercaba a la máquina de café. Captaba miradas desde el otro lado de la planta abierta. Expresiones mezcla de curiosidad, respeto y quizá un poco de miedo. Yo era quien había quitado el seguro de la granada. Yo era la fuente de la explosión. La citación llegó un martes por la mañana. Era una invitación de Outlook para una reunión obligatoria de toda la empresa por Zoom.
El orden del día era una lista anodina de puntos corporativos, revisión de resultados del tercer trimestre. Optimización de la red logística. Mensaje del consejero delegado. Parecía rutinaria. Pero yo sabía que no lo era. Era la sentencia pública. Y yo era o la testigo estrella o la condenada. Pasé la mañana preparándome como para una batalla. Elegí la ropa con precisión quirúrgica, blazer gris carbón. Blusa blanca sencilla. Los colores del hormigón y el papel. Era un atuendo diseñado como armadura. Para transmitir una severidad profesional que no traicionara el mar tormentoso de emociones dentro de mí. Me peiné y maquillé con mano firme, creando una máscara de compostura. Cuando llegó la hora, no atendí la llamada desde mi cubículo. Reservé una sala de conferencias grande y vacía en la planta superior. Necesitaba espacio. Necesitaba silencio. La sala era fría, dominada por una mesa larga y pulida y una pantalla del tamaño de una pared. Me senté a la cabecera. Figura solitaria en una sala hecha para 20. Uno a uno los cuadrados de la pantalla se fueron llenando. Un mosaico digital de la empresa, caras de Bilbao, Barcelona, Sevilla. ¿Cientos de ellas? Todos desconocidos. Todos compañeros. Encontré mi propia cara en la cuadrícula. Una imagen pequeña y pálida. Y la fijé en la esquina de mi vista para poder vigilar mi propia expresión. Compuse mis rasgos en una mirada de atención neutral. La reunión empezó con el zumbido esperado de autobombo corporativo. El consejero delegado. Un hombre con bronceado perfecto y dientes imposiblemente blancos. Habló de cuota de mercado y valor para los accionistas. Apenas escuché. Mi atención estaba en otro cuadrado de la cuadrícula, el etiquetado como Arturo Díaz, director jurídico. Era un hombre mayor con ojos afilados y cara inteligente y cansada. Estaba inmóvil, escuchando al consejero delegado. Expresión ilegible. Después de 40 minutos de proyecciones financieras, el consejero delegado sonrió con su sonrisa cegadora. Y ahora voy a ceder la palabra a Arturo Díaz, de nuestro departamento jurídico, para una breve actualización sobre un asunto de integridad corporativa. Un cambio sutil recorrió los cientos de caras en la pantalla. La gente se enderezó. El interés educado y fingido se convirtió en atención genuina. El cuadrado del señor Díaz se expandió hasta llenar el centro de la pantalla. La sala en la que yo estaba se sintió de repente más fría. Empezó a hablar. Voz calmada y medida, con una autoridad que cortaba el espacio digital. Gracias, Tomás. Como todos sabéis, Ibertran se construye sobre una base de confianza. Confianza con nuestros clientes. Confianza con nuestros accionistas y confianza entre nosotros. Esa confianza es nuestro activo más valioso. Recientemente esa confianza fue violada. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Como indicaba el memorándum de la semana pasada, se descubrió un fraude significativo y de larga duración en una de nuestras sucursales regionales. No fue un ciberataque sofisticado ni una conspiración compleja. Fue un caso simple y feo de codicia perpetrado por un proveedor local. Pero este fraude no salió a la luz por un control del sistema ni por un algoritmo aleatorio. Salió a la luz gracias a la integridad y el valor de una sola empleada que vio algo que estaba mal y tuvo el carácter de denunciarlo por los canales adecuados. Mi corazón empezó a martillear contra las costillas. Un pájaro frenético atrapado. Mantuve las manos perfectamente quietas sobre la mesa delante de mí. Podía sentir la mirada colectiva de toda la empresa convergiendo sobre mí. Aunque todavía no sabían quién era. El señor Díaz se inclinó ligeramente hacia adelante.
ojos mirando directamente a la lente de su cámara. Parecía como si mirara dentro de mi alma. Su voz era baja, pero llenaba la sala de conferencias vacía. Clara Navarro, dijo. ¿Podría levantarse? Por favor. El sonido de mi nombre pronunciado en voz alta en este foro público fue un shock físico. Durante una década había trabajado para hacer que ese nombre fuera anónimo. Olvidable. Ahora era el centro de todo. El tiempo pareció estirarse y adelgazarse. Lentamente. Como si mis extremidades pertenecieran a otra persona. Empujé la silla hacia atrás. El raspar de sus patas sobre el suelo pulido fue el único sonido en el universo. Me puse de pie. En la pantalla vi mi propio cuadrado en la cuadrícula resaltarse y expandirse automáticamente. Ahora era visible para todos. 1000 pares de ojos enfocados en mí. Me quedé de pie en la sala silenciosa y vacía. Postura recta. Cara a una pizarra cuidadosamente en blanco. Gracias a su diligencia. Señorita Navarro, continuó el señor Díaz. Voz resonando con un respeto solemne. Gracias a su integridad y porque eligió hacer lo correcto cuando habría sido más fácil mirar hacia otro lado. Pudimos detener una hemorragia financiera significativa. Ha salvado a esta empresa millones en pérdidas futuras y ha enviado un mensaje claro e inequívoco de que no toleraremos este comportamiento en nuestras filas. Mientras hablaba, mi mirada se desvió de su cara a mi propio reflejo en la pantalla enorme. Vi a una mujer que apenas reconocía, pálida. Compuesta. Rígida. Entonces mis ojos captaron otro pequeño cuadrado en la cuadrícula. No era una oficina. Era una emisión en directo de una cadena local de Castilla-La Mancha que alguien del departamento jurídico estaba monitorizando. La banda inferior decía, detenciones en caso de fraude de contratación en Los Pedregales. La cámara temblaba. Enfocada en las escaleras del juzgado de Los Pedregales. Y allí, en el centro del encuadre granuloso, estaba Víctor. Su cara estaba manchada y floja de incredulidad. Su traje barato arrugado. Sus manos grandes y poderosas, las manos que se habían cernido sobre mí con tanta amenaza, estaban siendo llevadas detrás de su espalda por un agente de la Guardia Civil y esposadas. Justo detrás de él. En las escaleras del juzgado. Estaba mi madre. Llevaba su mejor vestido de domingo. Su cara era una máscara pública de tragedia. Hombros temblando con sollozos performativos mientras lloraba para las cámaras. Estaba interpretando el papel de esposa agraviada. La víctima. Hasta el final. La pantalla presentaba un perfecto tableau split screen silencioso. A la izquierda. Yo. Clara Navarro. La hija ejemplar de la corporación. Siendo alabada por mi integridad bajo las luces brillantes y estériles de una sala de juntas. A la derecha. Ellos. Mis creadores. Mis torturadores. Siendo detenidos por sus crímenes sórdidos bajo la luz dura e implacable de una tarde en Castilla-La Mancha. Era el enfrentamiento final. No un intercambio de palabras airadas. Sino una colisión digital silenciosa de dos mundos, el que yo había escapado y el que ellos no podían escapar. No dije nada. No mostré nada. Mi cara en la pantalla permaneció una máscara plácida. Pero en la catedral silenciosa de mi mente. En el espacio detrás de mis ojos que no parpadeaban. Empezó a elevarse un sonido. Era un gruñido bajo. Mecánico. Rítmico. Era el sonido de engranajes girando. De papel alimentándose. De tinta aplicándose a una página en blanco. Era el sonido de la impresora de la oficina trabajando en la oscuridad. GR. El sonido de recibos siendo impresos. El sonido de una deuda final e impagable siendo sellada por triplicado, pagada en su totalidad.
El aftermath de la reunión general no fue una explosión, sino un lento y silencioso asentamiento del polvo. Los aplausos que siguieron a las palabras de Arturo Díaz, un palmoteo corporativo educado desde 1000 salas separadas, se apagaron. Pero los efectos se extendieron hacia afuera. Me convertí en una celebridad menor dentro de la empresa. Un papel extraño e incómodo. Gente que nunca había conocido me saludaba con la cabeza en los pasillos. Mis invitaciones a comer aumentaron. Me veían como una heroína. Un David corporativo que había abatido a un Goliat de pueblo. No entendían. Nunca se trató de la empresa. Nunca se trató de heroísmo. Se trató de contabilidad. Decliné educadamente las invitaciones y seguí comiendo en mi escritorio. Me enterré en el consuelo familiar de las hojas de cálculo y los libros mayores. El mundo limpio y lógico que había sido mi santuario. El ruido acabaría por apagarse. Solo tenía que esperar. La pieza final del puzzle corporativo llegó a mi bandeja una semana después. El correo era de recursos humanos con un asunto tanto clínico como electrizante, recompensa por integridad corporativa y denuncia. Mis manos estaban perfectamente firmes al abrirlo. El texto era formulario, lleno de jerga legal y referencias a la política de la empresa. Hablaba de la conclusión exitosa de una investigación interna y del compromiso de la empresa de recompensar a los empleados que defienden nuestros estándares éticos. Luego, al final, estaba la cifra. Se presentaba sin fanfarria. Una simple partida en un memorándum formal. De conformidad con la política 7.3b. Se ha aprobado una recompensa por importe de 45.000 euros que se abonará en el próximo ciclo de nómina. Miré el número, 45.000 euros. No era un porcentaje de los fondos recuperados. No era una cifra arbitraria. Se sentía específica. Calculada. Minimicé el correo y abrí la foto que había hecho del libro mayor manuscrito patético de mi madre antes de enviarlo al equipo legal como prueba. Miré el número final enfurecido rodeado al final de aquella página amarillenta, 28.700 euros. Teniendo en cuenta una década de inflación. Los costes crecientes de los que ella estaba tan obsesionada. ¿Qué sería hoy esa cifra? Hice un cálculo rápido por capricho, introduciendo el número en una calculadora de inflación online. El resultado volvió aproximadamente 43.500 euros. Era casi la cantidad exacta. Una sensación fría y extraña me recorrió. Era como si el universo, a su manera impersonal y burocrática, hubiera decidido equilibrar no solo los libros corporativos, sino también los míos personales. La empresa me estaba devolviendo la deuda que mi madre afirmaba que yo le debía. Era una pieza perfecta. Terrible y profundamente irónica de contabilidad. Por un momento consideré qué podía hacer con el dinero. Era más de lo que nunca había tenido de una vez. Era la entrada de una casa pequeña. Era un coche nuevo. Era un billete a cualquier parte del mundo. Pero la idea de gastarlo me parecía mal. Contaminada. Ese dinero era producto de mi dolor. Usarlo para mi propio beneficio sería aceptar su visión transaccional del mundo. Estar de acuerdo en que mi sufrimiento tenía etiqueta de precio. Me convertiría en accionista de mi propia miseria. Supe inmediatamente qué tenía que hacer. Pasé la tarde investigando organizaciones benéficas. Busqué la adecuada y encontré una pequeña organización poco financiada con sede en la España rural que proporcionaba refugio de emergencia y ayuda legal a víctimas de violencia doméstica en pueblos pequeños. El tipo de pueblos donde todo el mundo conoce tus asuntos y nadie quiere involucrarse. El tipo de pueblos donde el guardia civil es primo del maltratador. El tipo de pueblos donde chicas como yo no tenían a dónde huir. Cuando el dinero de la recompensa apareció en mi cuenta bancaria. Un número negro y crudo en una pantalla.
No lo dejé allí ni un solo día. Entré en la web de la organización. Tecleé la cantidad completa, 45.000 euros. En el campo del nombre del donante escribí simplemente, anónimo. Pulsé el botón para confirmar la donación. La pantalla se actualizó con un sencillo y educado, gracias por su generosidad. Y así. Sin más. El dinero desapareció. Una deuda había sido reclamada. Una deuda había sido pagada. Y ahora la cuenta estaba cerrada. Sentí una ligereza que no sabía que fuera posible. Un corte definitivo final. Nunca volví a Los Pedregales. No había razón. Los procedimientos legales contra Elena y Víctor Navarro se desarrollaron en los periódicos locales, una historia lenta y sombría de acuerdos de culpabilidad y sentencias. Víctor, como operador principal, recibió condena de prisión federal. Elena, que interpretó a la perfección el papel de esposa ingenua manipulada, recibió libertad condicional y servicios a la comunidad. No sentí nada al leer sobre sus destinos. Ni satisfacción. Ni lástima. Eran simplemente expedientes que pasaban de caso activo a archivo. Mi única conexión con el pueblo era la suscripción online al periódico comarcal de Los Pedregales. Era una forma de mirar desde la distancia. De confirmar que los fantasmas de mi pasado habían desaparecido de verdad. Un año después de la sentencia. Otro titular me llamó la atención: el ayuntamiento subasta bienes embargados a los Navarro. El artículo era seco, detallando los resultados de una subasta rutinaria de activos embargados. Listaba los artículos vendidos: una furgoneta Ford de 2012, una colección de herramientas eléctricas, un cortacésped autopropulsado. Y al final, la parcela con la caravana en la carretera del Polvo 114B. Se vendió por una miseria a un chatarrero. El lugar donde crecí. El contenedor de tanta miseria. Iba a ser desmantelado y reciclado. Pero fue el párrafo final del artículo lo que me dejó sin aliento. Era una cita de interés humano. Un pequeño toque de color local del guardia civil que había supervisado el desalojo de la propiedad. Era sobre todo chatarra dejada dentro. Decía el guardia. Pero encontramos una cosa extraña. Un viejo libro mayor manuscrito en papel de cuaderno metido en un cajón de la cocina. Parecía algún tipo de presupuesto familiar calculando lo que costaba criar a un hijo. Un poco siniestro. La verdad. Pero la última línea fue la que me impactó. Al final de todos esos números, alguien había escrito con bolígrafo diferente, pagado en su totalidad. ¿Os lo podéis imaginar? No tengo ni idea de qué iba eso. Cerré el portátil. La habitación estaba en silencio. Imaginé aquel papel amarillento. La letra arañada y furiosa de mi madre itemizando mi coste. Y luego aquella línea definitiva, pagado en su totalidad. ¿Quién lo había escrito? ¿Un funcionario de pruebas con afición al drama? ¿Un guardia civil con sentido de la justicia poética? Oh, y este pensamiento me envió un escalofrío complicado y extraño: lo había escrito mi madre. Había habido un momento. En los escombros de su vida. Un solo instante fugaz de claridad. En el que finalmente entendió la naturaleza de la deuda y quién la había pagado de verdad. Sabía que nunca lo sabría. Y me di cuenta en ese momento silencioso y profundo que no importaba. El autor era irrelevante. El veredicto era lo único que importaba. El universo, a través de alguna mano anónima, había añadido la partida final y cerrado los libros para siempre. Me levanté y caminé hasta la ventana, mirando las luces de Madrid. Una ciudad que me había dado una vida nueva. No había triunfo. Ni euforia. Ni rabia persistente. Solo había una paz profunda.
duradera y, por fin, benditamente tranquila. Las semanas siguientes no estuvieron llenas de triunfo, sino de una quietud profunda y desconocida. El drama había terminado. Los veredictos se habían dictado y la historia había sido consumida y digerida por el pueblo de los Pedregales, siendo finalmente reemplazada por cotilleos más nuevos y frescos. Para mí, el silencio que dejaron atrás era vasto y ensordecedor al principio. Durante más de una década mi vida había estado definida por un zumbido bajo y constante de ansiedad. Una deuda que siempre estaba pagando. Una amenaza para la que siempre estaba preparada. Su ausencia era una nueva clase de presencia. Descubrí que dormía toda la noche. Me despertaba no con un sobresalto de pánico, sino con la luz suave de la mañana. El nudo de tensión que había vivido permanentemente en mis hombros durante tanto tiempo como podía recordar empezó a disolverse lentamente. Ahora era simplemente Clara Navarro. Una auditora. Una mujer que vivía en un piso tranquilo en Madrid. Los otros títulos, hija. Víctima. Deudora. Vengadora, habían sido archivados. Guardados en un pasado que ya no tenía un agarre activo sobre mí. No dejé mi trabajo. La oficina, que una vez fue fortaleza contra el pasado, se había transformado en algo más simple, un lugar de orden. Las líneas limpias de las hojas de cálculo. La lógica absoluta de un libro mayor equilibrado. El zumbido silencioso de los servidores. Estas eran las cosas que tenían sentido en un mundo que a menudo no lo tenía. Encontré una sensación de paz en el trabajo mismo. En el acto metódico de poner las cosas en sus columnas correctas. Fue un martes por la noche. Unos meses después del último informe. Cuando me encontré sola en la oficina otra vez. No fue intencionado. Había estado trabajando en una conciliación compleja para una nueva adquisición y había caído en el trance familiar y concentrado de los números. Cuando por fin levanté la vista de la pantalla, me sorprendió ver que la oficina estaba a oscuras. El cielo fuera de un negro profundo y sin estrellas. Era casi medianoche. Toda la planta estaba vacía. Un barco fantasma flotando en el corazón silencioso de la ciudad. Me levanté, estirando la rigidez de la espalda. El silencio era diferente esta vez. No era el silencio tenso y expectante de la mañana en que había esperado que la impresora despertara. Este era un silencio calmado. Asentado. Era mío. Caminé por los cañones oscuros de los cubículos. El suave resplandor de mi monitor la única luz. El edificio dormía. Respirando a mi alrededor. Al pasar junto a la gran impresora de red en la esquina, me detuve. Solo era una máquina. Un trozo de plástico y metal. Pero para mí siempre sería algo más. Era el oráculo. El verdugo. El fantasma mecánico que había hablado la verdad en un lenguaje de tóner y papel. Alargué la mano y pasé los dedos por su superficie fría y lisa. Estaba inactiva. Sus engranajes internos en reposo. Recogí mis cosas del escritorio. Metí el maletín y apagué el ordenador. Mi trabajo estaba hecho. Al darme la vuelta para irme, un sonido suave y familiar me paralizó. Un clic. Un zumbido. Me giré lentamente. Desde las sombras profundas de la esquina. La impresora estaba despertando. Su pequeña luz verde de estado parpadeó, proyectando un diminuto resplandor inquietante en la oscuridad. Era imposible. No había trabajos de impresión en la cola. La red de la oficina estaba en modo sueño. Yo no había enviado nada. Nadie lo había hecho. Y sin embargo empezó a moverse. Metió una hoja de papel en su maquinaria con un gruñido gutural bajo.
Un sonido que resonó en la médula de mis huesos. GR. Era el sonido del ajuste de cuentas. Un eco final y tenue de la tormenta. No me moví. Solo me quedé y observé. Espectadora solitaria de esta actuación espectral imposible. La máquina trabajó un momento. Sus luces internas parpadeando. Y luego, con un suave suspiro, empujó una única hoja prístina de papel al bandeja de recepción. Luego se quedó en silencio. La luz verde se apagó. La máquina volvió a ser solo una máquina. Caminé hacia ella. Mis pasos el único sonido en la vasta sala vacía. La hoja única de papel estaba en la bandeja. Blanco crudo contra el plástico gris oscuro. La cogí. Todavía estaba caliente. No era una factura. No era un informe. Era un recibo generado por el sistema. Del tipo que se usa para cerrar un expediente importante. En la parte superior. En una simple letra sans serif, recibo 999. Expediente 774 Suministros Navarro. Estado, pagado. El resto de la página estaba en blanco. Miré las palabras crudas y simples, pagado. Era la última palabra. La partida final. Un fantasma en la máquina. Realizando un último acto innecesario de contabilidad para confirmar que el saldo era cero. El universo. Al parecer. Era tan meticuloso como yo. Exigía que cada columna cuadrara. Que cada libro se cerrara. Lentamente. Doblé el papel por la mitad. Luego otra vez. Los dobleces afilados y definitivos. Volví a mi escritorio. Abrí el cajón inferior. El que estaba lleno de objetos personales, un bolígrafo de repuesto. Un tubo de bálsamo labial, y coloqué el pequeño cuadrado blanco dentro. Deslicé el cajón hasta cerrarlo. El clic suave del pestillo fue un sonido de absoluta finalidad. Ya no quedaba nada que imprimir. Apagué la pequeña lámpara de mi escritorio, sumiendo la sala en una oscuridad casi total. Salí de la oficina. Mis pasos seguros y firmes. Al cruzar las puertas principales del edificio y salir a la calle vacía, había empezado a caer una lluvia ligera. Las gotas eran frescas en mi cara, lavando la ciudad con un brillo limpio y reflectante. Era el mismo tipo de lluvia que caía aquella primera mañana. Hacía tantos años. Cuando caminé lejos de una caravana sin nada más que una mochila raída y el peso de una deuda que no debía. Pero esta vez no huía de nada. Nadie me perseguía. No había voces airadas. No había sombras acechantes. El pasado no estaba detrás de mí. Simplemente había desaparecido. La lluvia caía y me quedé un momento bajo ella, dejando que me lavara. Nadie le debía nada a nadie. Y si algún día alguien me preguntara cómo encontré justicia, cómo ejercí mi venganza sobre las personas que me habían hecho daño, tendría la respuesta preparada. No hablaría de dolor ni de rabia ni de represalia. Solo les miraría a los ojos y diría, solo equilibré los libros.